Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez, y hoy quiero hablar acerca de los santos victoriosos de la gran tribulación. De Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 13. Mientras que el capítulo 13 se concentra exclusivamente en el dragón, el anticristo y el falso profeta, los personajes satánicos que tendrán dominio y autoridad sobre el mundo durante el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 14 se centra en la victoria final de los santos de la gran tribulación, victoria que obtuvieron sobre la bestia al preferir el martirio antes que adorar su imagen y aceptar su marca en su mano derecha o en su frente. Esta victoria los libró de beber del cáliz de la ira de Dios, que beberán puro aquellos que adoren la bestia y reciban su marca. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Este capítulo 14 es un puente que conduce a los severos juicios de las 7 plagas postreras que derramarán 7 ángeles y las 7 copas de la ira de Dios. Mientras que para los impíos de la tierra se avecina juicio y destrucción, para los que guardan los mandamientos de Dios y guardan su fe en Jesús en esos días de tribulación, la recompensa está garantizada. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los 144,000 judíos mencionados en este pasaje son los mismos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, al comienzo de la tribulación. En aquel pasaje dice que estos 144,000 sellados son de las tribus de los hijos de Israel, y que por el poder de Dios permanecerán seguros a lo largo de todo el trayecto de la gran tribulación. El anticristo no podrá hacerles daño, no podrá meterles mano, no podrá apoderarse de ellos, no podrá martirizarlos. Esto implica que cuando Jesucristo vuelva a la tierra para establecer su reino milenial, ellos entrarán al reino milenario de Jesucristo sin haber antes subido al tercer cielo, como
en el caso de los santos de la iglesia. Estos 144.000 israelitas se van a unir al Señor Jesucristo en el monte de Sión al comienzo del milenio, cuando Él descienda a la tierra y pose sus pies en el monte de los olivos. Ahora, ¿qué es Sión? Sión es un nombre utilizado en el Antiguo Testamento para referirse en algunas ocasiones a Jerusalén, Judá e inclusive a todo el pueblo de Israel. También se usa este término Sión como una referencia al pueblo de Dios. En los tiempos del reinado de David, a Jerusalén también se le llamó Sión, y también al monte en donde estaba el templo de Jerusalén se le llamaba el monte de Sión. En el versículo 2, Juan escuchó una voz como estruendo de muchas aguas. Al mismo instante en que los 144.000 están de pie en el monte de Sión. Esa voz estruendosa es la voz de los mártires que están en el cielo, que se unen al cántico de victoria de los 144.000. Ese es un cántico de victoria de los redimidos del Señor, porque tanto los santos que están en el cielo como los que están en la tierra han sido redimidos con la sangre del Cordero y le siguen a donde quiera que va el Cordero. Me refiero, los santos que están en la tierra son los 144.000. Aparte de que habrán otros santos que se van a convertir a Cristo por el mensaje y la predicación de estos 144.000 evangelistas, antorchas encendidas por el Señor y el Espíritu Santo en esos días de la tribulación. Pero puntualmente en este cántico se refiere exclusivamente a los 144.000. Ambos grupos son vencedores. Los que están en el cielo vencieron al diablo y al anticristo al ser martirizados. Y acuérdense que la Biblia dice: bienaventurado el que pierda la vida por causa de mi nombre. No la habrá perdido, sino que la habrá ganado. Y estos 144.000, Dios los pone fuera del alcance de sus perseguidores, porque tienen la protección especial de Dios, así como Dios le dio la protección a la mujer que huyó al desierto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que huyó al desierto y fue sustentada por 1260 días. El versículo 4 dice que estos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres, porque son primicias de Dios, un grupo selecto que Dios se reservó de una manera especial en ese estado de pureza, y en sus bocas no selló mentira, y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Increíble que en un tiempo en que esté gobernando la Trinidad satánica, hayan personas con esta calidad de vida, esta perfección de vida. Ahora, ¿puede acaso hombres mantenerse puros en este mundo, en ese sentido? Claro que sí, porque son primicias de Dios. El Señor Jesucristo tampoco se contaminó en ese sentido de estar con mujer, y tampoco hubo mentira en su boca, porque Él es la verdad absoluta e incuestionable. Dice la Biblia que Jesucristo es Dios, y es imposible que Dios mienta. Y el versículo clave, en donde claramente se exalta y reconoce la deidad de Jesucristo, la encontramos en Romanos capítulo 9, versículo 5, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Mire cómo dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Y ahora Juan ve un ángel en medio del cielo que viene a darle un anuncio a todos los moradores de la tierra. Para ese tiempo, algunos ángeles tienen el privilegio que solamente tiene la iglesia de Jesucristo hoy, de predicar el santo evangelio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Unos ángeles de manera sucesiva tendrán participación en ciertos eventos de la gran tribulación, como lo afirman los capítulos 8 y 10 de Apocalipsis. Apocalipsis 8, 2 y 3 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hay quienes han apostado que el evangelio de Jesucristo dejará de ser, como lo dijo John Lennon en una entrevista televisiva, dijo que Jesucristo iba a ser olvidado y el evangelio se iba a ir reduciendo cada vez más hasta que desaparezca, y el que desapareció fue él. En 1980, el 5 de diciembre o el 8 de diciembre, le dieron 5 tiros y murió, y está de cabeza en el infierno. Y Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y el santo evangelio de Jesucristo aún se sigue predicando por todo el mundo. Quizás hayan personas que no sepan quién es John Lennon, pero todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Los demonios también saben quién es Jesús y tiemblan. Voltaire, ese científico francés, dijo que la Biblia iba a desaparecer, y si acaso de aquí a 100 años sería encontrada en un museo. Murió él, y la casa de Voltaire se convirtió en un depósito de Biblias, y compraron la imprenta que tenía Voltaire en su casa en París, y desde allí, escuche bien, mire las cosas de Dios, desde allí se imprimieron millones de Biblias que fueron distribuidas por todo el mundo, desde la casa de ese hombre que dijo que la Biblia iba a desaparecer, que el evangelio iba a ser olvidado también, y Dios lo avergonzó, se murió, se lo llevó el diablo, y la Biblia es el libro más vendido, es el libro más perseguido, pero es el libro más creído y más amado en el mundo entero. Y hubieron muchos otros que también hablaron acerca o despotricaron acerca del evangelio, aborrecen el evangelio. Los césares de Roma persiguieron la iglesia para tratar de apagar la voz de Cristo en la iglesia por el evangelio santo que él predicó, pero la sangre de los mártires en las arenas de Roma, en los patíbulos de Roma, lo que hicieron fue germinar la semilla de fe, y cada día el Espíritu Santo añadía a la iglesia
los que habían de ser salvos. Y cuentan los historiadores que los césares de Roma, cuando veían la entrega de los cristianos, que los mataban, los gladiadores, las bestias, las fieras, se los mataban, los destrozaban, pero ellos morían adorando al Señor, cosa que no hacía ninguno de los súbditos de Roma. Pero el hecho de que estos ángeles anuncian el Evangelio eterno es muestra de que el Evangelio de Jesucristo es la buena nueva eterna. Jamás dejará de ser, nunca pasará, sino que es para todos los tiempos. Ahora, escuche bien, este Evangelio que trae el ángel no es el Evangelio de gracia que hoy es predicado a los hombres para salvación, sino que es la buena nueva, la buena noticia de que el tiempo en que Dios juzgará a los moradores de la tierra y va a establecer su justicia y su soberanía sobre el mundo está muy cerca. Ahora, ¿por qué es el Evangelio eterno? Porque la justicia de Dios es eterna, permanece para siempre. A este ángel le sigue otro ángel quien tiene la tarea de anunciar el juicio de la caída de Babilonia. Apocalipsis 14:8, que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí dice dos veces ha caído Babilonia, porque hay dos Babilonias, y ambas van a caer, tanto la Babilonia religiosa como la Babilonia política. Bendita sea la gloria del Señor. El término bíblico de Babilonia tiene varias referencias. A veces se refiere a una ciudad, a veces a un sistema religioso pagano y a veces a un sistema político ateo. De todos modos, Babilonia es referencia de paganismo, de opresión y de soberbia contra Dios, así como la Babilonia histórica de la antigüedad. Babilonia significa la puerta de los dioses. Esa ciudad es la cuna de la idolatría, del paganismo y del ocultismo. Esta ciudad antigua es el prototipo de un gobierno mundial sin Dios, que se opone a Dios y a su palabra. En el capítulo 17 se le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es el versículo 5. En Apocalipsis 18 se le describe como la reina con la que han fornicado los reyes de la tierra. Versículos 3, 7 y 9. De tal manera que en el contexto del libro de Apocalipsis, Babilonia aparece como una imagen contraria a la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad santa de Dios, y Babilonia es la gran ramera, madre de las abominaciones de la tierra. Babilonia es la habitación de demonios y guarida de todo animal inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, mientras que en la Nueva Jerusalén dice Apocalipsis 21:27 que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En cambio que los ciudadanos de Babilonia tienen sus nombres inscritos en el libro del infierno, en el libro de la perdición eterna, en el libro de Satanás, en el libro de la muerte. Es común la interpretación de que en relación a los eventos de la tribulación, Babilonia se refiere a la ciudad de Roma o a la reconstrucción de la ciudad de Babilonia en el sitio histórico que ocupó la Babilonia de la antigüedad. De hecho,
Saddam Hussein, el presidente dictador de Irak, él tenía planes de reconstruir la antigua Babilonia y de hecho comenzó algunos proyectos y no pudo hacerlo porque lo ahorcaron. Dios dijo en Jeremías 51, 37 y 43 que Babilonia será destruida, que será montones de ruinas, morada de chacales, de espanto y burla, sin morador. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, la tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Nadie, sea quien sea, puede hacer ediciones a la palabra de Dios como está escrito. Escrito está y así ha de cumplirse el plan de Dios. Pero el pasaje al que me estoy refiriendo tiene que ver con el final de la gran tribulación y los preparativos para el reino milenial de Jesucristo, que se estará preparando ese reino, el escenario, y la Babilonia al que se refiere este texto es la ciudad promotora de la idolatría, del paganismo, de la corrupción moral y espiritual de la tierra, y todas las naciones que se contaminaron y participaron de su corrupción moral también participarán de la condenación y del juicio de Dios que vendrá sobre esta ciudad. A esta ciudad le viene el fin. Apocalipsis 18, 20, 24 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, y en ella selló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella. Esta ciudad es el sistema idolátrico de la tierra que ha sido la más encarnizada perseguidora de los creyentes en Jesucristo. Desde que se levantó como una potencia religiosa, ha derramado la sangre de los cristianos en el mundo entero. Ella asesinó a millones de creyentes en Cristo durante lo que ellos llamaron la Santa Inquisición. Eso está en la historia documentada y no la pueden negar, aunque quieran. Hay incluso en algunas naciones, hay museos de la Inquisición, donde se reproducen todos los horrores que sufrieron los cristianos en esos tiempos de la Inquisición promovida por el Papa de Roma. El juicio para Babilonia es tan inminente que Dios envía a un tercer ángel para que proclame su juicio, y la va a proclamar en alta voz para que la oiga todo el mundo. Eso es para que todos lo oyeran. Apocalipsis 14, versículo 8 al 11 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por eso es gran ramera, gran prostituta. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo, oiga bien, de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. El juicio de Dios no solo será sobre las naciones que participan de la corrupción de Babilonia,
sino que también vendrá sobre personas individualmente, porque dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de este diablo en su frente o en su mano derecha, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, ¿por qué Babilonia? Porque en Babilonia también obligaban a las personas a adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho con sentencia de muerte a quien no la adorara. Acá en Apocalipsis se repite la misma historia, pero bajo el gobierno del anticristo, promovida por el falso profeta, quien hará una imagen y ordenará a las personas que la adoren. Adorar la imagen es equivalente a adorar al diablo, y adorar al diablo es equivalente a adorar la imagen del anticristo, y se van a ir al lago de fuego y azufre. Cuando dice que en Apocalipsis 14:10, que vino de la ira de Dios, ha sido vaciado puro, es el vino fermentado de la ira de Dios, es que el juicio de Dios será administrado sin ninguna gracia ni misericordia. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y también dice la palabra que cuando Dios castiga, se duele del castigo, pero en esa oportunidad no se va a doler, porque el pecado está tan rojo, está tan vivo, está tan caliente, que no tendrán ningún tipo de posibilidad de alcanzar misericordia. Ni aún con los 144,000 ahí predicando, ni aún con los 2 testigos, los 2 profetas, que valga la redundancia, que profetizarán en esos tiempos de la tribulación. Ni así, ni los juicios cayendo a la tierra se convirtieron. Hay gente que de verdad que están reservadas, están encomiados al infierno. Yo conozco familias que todos han muerto, todos los familiares, y todos están en el infierno. El tormento para estas personas no será por algún tiempo, no, será por los siglos de los siglos, en el lago de fuego y azufre, delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Apocalipsis 14:10. Y eso lo enfatiza la palabra cuando dice que ellos no tienen reposo ni de día ni de noche. Así como Dios nos da la salvación absoluta y eterna a los que reciben a Jesucristo como su Salvador, asimismo el castigo será absoluto y eterno para los que rechazan la gracia salvadora de Jesucristo. Dios hace 2 advertencias paralelas: una promesa de vida eterna a los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, para servirle y seguirle en la gran tribulación. Apocalipsis 14, 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, oiga, mire cómo dice, porque sus obras con ellos siguen. Y la otra promesa es la condenación eterna, el tormento en el lago de fuego y azufre a los que rechazan a Jesucristo y adoran la bestia y aceptan la marca del diablo 666 en su frente o en su mano derecha. Tú tienes hoy la oportunidad de escapar de estos días terribles, espantosos, de la gran tribulación y de los horrores de los juicios de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú no lo has hecho. O afirmarte en la fe
en sus caminos si estás viviendo de una manera descuidada y negligente ante los ojos de Dios. Hoy te grito como lo hicieron los ángeles a Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra. Escapa por tu vida y no mires atrás. No vale la pena perderte el rapto por nada ni por nadie aquí en la tierra. Todos los deleites que te puede brindar el mundo, que te ofrece el diablo, es nada comparado con la grandeza que nos aguarda en el cielo. Toda la gloria de Dios, la belleza del cielo, esas bellezas eternas, incalculable, impensable. No hay mente humana que pueda siquiera dibujar lejanamente la gloria que nos espera en el cielo. Cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo que leemos en la Escritura es una fotografía en blanco y negro de la gloria del cielo. No hay palabras, como te dije, en esta tierra que pueda siquiera describir de manera tímida y distante de lo que en realidad es el lugar en donde reside la presencia de nuestro Padre Celestial. Allí moraremos, hombrecitos débiles, rescatados de las garras del diablo, del pecado, como tú y como yo. Oh, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios. Dios te bendiga. Sigue adelante. Afírmate que Cristo viene ya. Shalom.